empezar. Me contaba el compañero que hay dos circunstancias que hacen más difícil esta sesión. Una es el partido, no el PC, sino el partido de Chile, jugando hockey o algo así con alguien. Y otra es que parece que hay una movilización también a esta misma hora. Entonces, bueno, vamos a tratar de estar a la altura de la movilización. Ya estar aquí es estar movilizado, compañeros. Pero yo voy a proceder sistemáticamente, maniáticamente, como lo hemos hecho. ¿No se escucha bien? Voy a... Yo prefiero sin micrófono, prefiero para... ¿Qué es, en buenas cuentas, lo que quieren los marxistas? ¿Qué es lo que quieren en el fondo, digamos? Lo que los marxistas quieren es que haya una sociedad comunista, que se acabe la lucha de clases, que no haya Estado, mercado, matrimonio, instituciones del derecho. Eso es lo que quieren los marxistas. Eso es lo que Marx formuló desde el principio. Los marxistas no son los únicos que quieren eso. El marxismo es uno de los movimientos que, a partir, ¿no es cierto?, del desarrollo de la modernidad de parte de los trabajadores, logró formular un horizonte que está más allá de la sociedad de clases. Los anarquistas también quieren una cosa como esa. Los socialistas utópicos también pretendieron eso. El análisis de clase debería estar al servicio de esa perspectiva estratégica. El análisis de clase debería estar al servicio de una perspectiva comunista. Si se trata de elegir concejales, bueno, uno puede hacer un estudio de mercado, ¿no es cierto? ¿Qué es más popular? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Los jóvenes o los viejos? Y posicionar un producto. Eso es lo que hacen los asesores electorales comúnmente. Y entonces los candidatos salen sonriendo, salen de eterno, qué sé yo. Bueno, no ponen el partido político, porque los partidos políticos están desprestigiados. Si quisiéramos ganar las elecciones presidenciales, si quisiéramos enfrentar la crisis financiera, bueno, para eso basta con análisis de estratificación, basta con calcular la política, con hacer alianzas temporales. Una alianza estratégica, una política estratégica es la que apunta hacia el comunismo. Esa es la perspectiva estratégica. Bueno, se dice que la caída de los regímenes que se llamaron socialistas y eran dictaduras burocráticas dejó a los marxistas sin un modelo estratégico que seguir. Se da por obvio que el modelo estratégico era la Unión Soviética. Y entonces, claro, se evaluó la Unión Soviética, los marxistas se quedaron sin tema. Eso es lo que se dice. Pero ahora, considerando a 20 años de distancia, considerando la historia de los países que se llamaron socialistas, uno podría decir, ¿sabes? Que en realidad la cosa es al revés. La cosa es que cuando se elevó, cuando se hizo fuerte, cuando se consolidó el socialismo burocrático como sociedad de clase, en ese momento los marxistas perdieron el horizonte. Y se metieron en una dinámica, ¿no?, de la pelea chica, en buenas cuentas al servicio del campo socialista, del socialismo burocrático, en buenas cuentas para defender la hegemonía de la Unión Soviética, y la máxima variedad que uno podía hacer era defender la hegemonía de los chinos, porque parece que los chinos eran más consecuentes. Bueno, ahora ustedes los ven a los chinos. No, es al revés. No es... La caída del socialismo no es la pérdida del horizonte estratégico de los marxistas. No, la pérdida del horizonte estratégico se produce en la revolución estalinista, cuando el problema empieza a ser, por decirlo de esta manera, el reino de este mundo, lo inmediato, lo politiquero, la defensa de un sistema establecido que favorecía a los burócratas, y deja de ser el horizonte comunista. Y entonces uno ve que los bolcheviques de principios del siglo XX hablaban del comunismo. ¿Qué es lo que ustedes quieren? El comunismo.
Y hubo bolcheviques que dijeron, mire, nos tomamos el Palacio de Invierno, el comunismo empieza mañana. Esa era la perspectiva, ¿no? Los tipos tenían la idea de que se podía hacer el comunismo sin transición, prohibir el dinero. Los revolucionarios se toman el poder en Cuba y el Che Guevara dice, bueno, ahora tenemos que empezar a suprimir el dinero, o sea, el comunismo ahora. ¿Sí? Pero no, después se transforma en defender la revolución, somos aliados de la Unión Soviética, etc. Y entonces, ahora que esos regímenes totalitarios, burocráticos, opresores, se fueron al hoyo, tenemos los marxistas la oportunidad y la responsabilidad de recuperar el horizonte estratégico que define el marxismo. ¿Qué es lo que quieren los marxistas? Los marxistas lo que quieren es que se acabe la lucha de clases. Y ese horizonte es el que se llama horizonte comunista. Ese horizonte es una perspectiva histórica, global, no una pelea concreta, aquí nacional, ¿no? Como dice, hay un colectivo ultra en Santiago que se llama clase contra clase. Esto no es una pelea contra el gobierno, es contra la burguesía, es contra la burocracia. Se trata de la lucha de clases, no la lucha por la presidencia de la República. ¿Sí? Es desde esa perspectiva estratégica que tienen sentido todas las peleas particulares. Voy a decirlo de otra manera. ¿En qué plazo están pensando en el fundamento los marxistas? No están pensando a 10 años plazo, a 20 años plazo. No, los marxistas están pensando en un plazo histórico. Pueden ser 50, pueden ser 100, porque están pensando en un modelo de sociedad, la sociedad comunista. Ahora nos acordamos de la crisis del 29 como una especie de detalle historiográfico. Pero la gente en la crisis del 29 decía, no, se acaba el capitalismo, se acaba todo, y bueno, el capitalismo salió fortalecido de la crisis del 29. Ahora nos acordamos de la guerra de Vietnam como un detalle historiográfico, de la misma Unión Soviética, un detalle. ¿Cuál es la relevancia de la existencia de la Unión Soviética hoy día, 20 años después? Y entonces, estoy diciendo una cuestión súper concreta, una opción, voy a formular una opción. ¿Es la crisis financiera global en marcha el horizonte de los marxistas? No, ese no es el horizonte de los marxistas. Van a pasar 20 años y nadie se va a acordar de esta crisis. O la vamos a considerar un detalle historiográfico así como fue la del 29. Van a pasar 20 años y si la gente no se pone las pilas, el capitalismo va a seguir fortaleciendo, depredando el planeta, sobreexplotando, promoviendo el consumo. Hay cambios históricos que sí son relevantes. La industrialización se va a cambiar a China, a la India, Europa y Estados Unidos se van a ir al hoyo. Bueno, pero ya se fue al hoyo Italia en algún momento, España en otro momento, después sucesivamente Francia, Holanda, Inglaterra, y ahora Estados Unidos y Europa. O sea, el capitalismo es como una plaga de langosta, que a la larga va a dar la vuelta al mundo. Después de China, si nadie se pone las pilas, van a pasar 200 años y el capitalismo va a volver a colonizar Europa, etc. Entonces nuestra perspectiva no es la crisis general, menos todavía, como voy a explicar, la crisis financiera. Estamos pensando más largo. Y sobre esa perspectiva, ahora, puestos en ese plan, nos interesa la crisis financiera. Y nos interesan las elecciones de diputados, de concejales. Preguntaba a un compañero recién si tiene sentido votar en las elecciones de concejales. Bueno, ¿cuál es la perspectiva? Y de ahí empecemos a sacar la cuenta, ¿no es cierto?, de qué es lo que quieren los marxistas. Es decir, dejar de pensar en chiquitito, dejar de ser realistas. Porque los conservadores, cuando se resignan a la realidad establecida, dicen que son realistas. Como los conservadores no creen que el comunismo sea posible, al realismo le contraponen el idealismo, el utopismo. Ya lo hemos dicho en una sesión anterior. Les encanta que seamos idealistas porque de esa manera nuestras convicciones serían meros ideales. Les encanta que seamos soñadores porque alguna vez despertaremos. Les encanta que luchemos con la condición de que no ganemos. No, nosotros no estamos en esa disyuntiva, seamos realistas, seamos idealistas. No, estamos pensando en un horizonte concreto, pero para eso, para que eso sea real, es necesario especificar ese horizonte. Entonces, hemos estado hablando de lucha de clases, hemos estado hablando de clases sociales, voy a seguir hablando de clases sociales, pero ese tema tenemos que entroncarlo con otro. ¿Cuál es la perspectiva comunista, o en buenas cuentas, en qué consiste el comunismo? En concreto, formulado de una manera que no sea
así estigmatizable como, utopía. No, para eso la técnica no alcanza. Y así son los argumentos de Mañoso. Nos prometen que vamos a llegar a Plutón, nos prometen que vamos a vivir 120 años, nos prometen, ¿no es cierto?, que los autos van a volar. Y uno dice, entonces hay técnica suficiente como para que lleguemos al comunismo. No, para eso no alcanza. Cuando uno dice, entonces vamos a estar en el comunismo. No, se va a acabar el petróleo, no va a quedar agua, ¿no es cierto?, se acabaron los árboles. ¿Sí? Estoy diciendo esto porque voy a hacer una opción que yo creo, porque como les decía en sesiones anteriores, yo converso con Marx, y conversando ahí con el compañero le he preguntado y me ha dicho, sí, yo estoy de acuerdo contigo, me apoyo. Es un argumento difícil de esgrimir porque no todos tenemos ese privilegio de conversar directamente estas cosas con Marx. Y entonces uno le tiene que estar pidiendo disculpas a los marxistas, hacia la tradición. Voy a hacer una opción teórica bastante heterodoxa. Sin embargo, yo creo que está plenamente en el espíritu de Carlos Marx. Bueno, ya perdimos esa costumbre, pero cuando digo Carlos Marx se supone que todos se paran, hacen un breve silencio y después se vuelven a sentar y seguimos hablando, ¿no? Pero quiero decir que estoy hablando de Carlos Marx. Bueno, hay libertad de culto, ¿no? No se preocupen, a la larga va a ser obligatorio. No voy a tener que estar recordando estas cosas. Dígame. Debo hacer una observación, una acotación. Dígame. Usted está hablando, ¿no es cierto?, de que el marxismo, ¿no es cierto?, es una proyección al futuro, a mediano y largo plazo. Y dentro de lo que se dice, ¿no es cierto?, se podría hablar de la utopía marxista, que yo lo comparo muy bien con lo que es la utopía del cristiano. Es decir, el cristianismo lleva más de 2000 años y todavía no llegamos al reino. Para el marxista, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para llegar a hacer el comunismo? Hay dos diferencias súper significativas. Una, que no tenemos que esperar, tenemos que avanzar. Por eso. Y otra, que no estamos pensando en una utopía. Pero que, ¿No? pero que si no Estamos pensando en una cosa súper concreta. Pero si no empezamos en la práctica a trabajar, a luchar en forma constante. Eso es lo que estoy diciendo. Todos tenemos que luchar, podemos luchar de muchas cosas. El problema es en qué horizonte luchamos, porque las luchas concretas se pueden disolver y estar ¿no es cierto?, en la pequeñez y en el pequeño plazo eternamente. No, puede irse tomando. ¿Cómo conectamos, ¿no es cierto? Vamos a elegir un concejal, ¿cierto?, a fin de mes, queremos el comunismo. ¿Cómo conectamos una cosa con la otra? Esa es la práctica que tenemos que realizar. Está bien, eso es lo que estoy diciendo, que tenemos que responder a esa pregunta. No basta con decir, eso no lo escuché. no, hay que dar constantemente una pelea. Sí, pues todos pelean, los momios también pelean. Eso es un llamamiento relativamente vacío si no especificamos qué pelea y desde dónde, desde qué lugar, hacia qué lugar estamos apuntando para organizar esa pelea. ¿Con quiénes? Resumen, el análisis de clases debe estar al servicio de un horizonte estratégico. Desde ese horizonte estratégico empezamos a hacer análisis de estratificación social para especificar quién es el enemigo, con quién podemos contar, con quién contamos primero, con quién contamos después, cuáles son los arcos de alianza, los distintos arcos de alianza. ¿Por qué estoy haciendo este comentario sobre la crisis financiera internacional? Porque voy a, como digo, a hacer una opción bastante heterodoxa. Lo que voy a sostener es que desde el punto de vista del análisis estratégico, global e histórico, lo que importa es la riqueza real, material, no la riqueza simbólica o de papel o financiera o especulativa, la riqueza real. No estoy hablando en filosofés, estoy hablando en chileno. Real significa tangible. ¿Cuál es la riqueza real? Los bienes manufacturados. Voy a ponerle teoría a eso haciendo primero, recordando, eso es plenamente Marx, ortodoxamente Marx, la diferencia entre valor y precio. El valor es una categoría global, histórica. El valor que una mercancía adquiere en el mercado, que se llama valor de cambio, está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía. Por el tiempo de trabajo efectivo, por un lado es tiempo, pero por otro lado es trabajo en el sentido de la manufactura. El precio
en cambio, es una categoría local, temporal. Las dos son variables empíricas. El problema es que para determinar el valor de una mercancía hay que hacer una larga consideración de valores. El valor según distintas técnicas de producción, el valor en una tirada, en un producto concreto, en un lápiz, en un cuaderno, a lo largo de 10 años, 20 años, que ahí uno determina una tendencia y dice, mire, ese es el valor. Así es, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de una variable empírica global, histórica. Para determinar los precios, en cambio, basta con ir al supermercado y hacer una estadística. Eso lo hace el Instituto Nacional de Estadística. Es una variable empírica, pero inmediata. Una variable empírica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con series muy cortas de productos o de tiempos. A Marx lo que le importaba era el valor. El valor, estas son cuestiones de economía política y podemos verlas, ¿no es cierto?, en nuestro seminario, pero el valor tiene que ver con la esfera de la producción. El precio tiene que ver con la esfera de la circulación de mercancías. El valor tiene que ver con el trabajo material efectivo. Alguien hace en la manufactura algo. El precio tiene que ver con el intercambio. ¿Cuál es el punto aquí esencial? Hay muchas razones por las cuales los precios pueden cambiar. Los precios. Desde luego, y Marx nunca lo negó, es una cuestión empírica muy ostensible, por la oferta y la demanda. Es una cuestión muy constatable, muy directa, que cuando hay escasez suben los precios. Cuando hay abundancia bajan los precios. Pero el precio puede cambiar también por cuestiones puramente ideológicas. ¿No? Los iPads son más caros que los otros tablets porque hay una cuestión suntuaria de por medio. Es una cuestión ideológica de propaganda. Los precios pueden cambiar por la abundancia o relativa escasez de las materias primas, del acceso, lo que los neoliberales llaman ventajas comparativas. Los precios pueden cambiar porque uno dice que tienen incorporada calidad, pero eso es pura propaganda. Hay muchas razones por las cuales los precios cambian. Pero hay una sola razón por la cual el valor aumenta. La única razón es el trabajo humano. De tal manera que hay que relacionar la categoría precio, que es una clase de categoría, con la de categoría valor, que es otra cosa. Tesis. Voy a plantear una tesis. La tesis es que histórica y globalmente los precios oscilan en torno al valor de tal manera que históricamente tienden al valor. Noten que esto es una categoría local, temporal. Entonces los precios están por sobre el valor, por bajo el valor, qué sé yo. Pero bueno, una palabra media técnica, pero asintóticamente se van acercando al valor en términos históricos. ¿Qué efecto tiene eso? Que Marx puede sacar toda la cuenta acerca de cómo son las crisis capitalistas con el valor, un poco abstrayéndose de las oscilaciones de los precios. Las tesis de Marx sobre las crisis capitalistas son plenamente viables y argumentables si uno se mantiene en el orden del valor. En cambio, tiene toda clase de dificultades empíricas si uno trata de convertir eso a precios. Los marxistas, los economistas marxistas, ¿no es cierto?, del siglo XX, trataron de tener buenas notas frente a los economistas convencionales. Trataron de asimilar la economía marxista a la economía convencional. Y pensaron que en algún momento debería encontrarse una fórmula para, a partir del valor, calcular los precios. El clásico problema que se llama de la conversión, sobre el cual han corrido ríos de tinta. Mi opinión es que, aún siendo un problema, digamos así, teóricamente legítimo, no es necesario para la coherencia interna de la obra de Marx convertir los valores a precio. No es necesario. A lo mejor se puede, a lo mejor no, pero el asunto es de otro orden, no es necesario. ¿Por qué? Porque Marx está haciendo una crítica a la burguesía como clase y al capitalismo como sistema. Está pensando en el destino del capitalismo, no está pensando en hacer buenos negocios, como los precios suben o bajan. En términos históricos, las oscilaciones del precio se anulan en torno al valor. Esto tiene una consecuencia que es bien práctica y que obedece a preguntas cotidianas que le pueden hacer a uno cuando es marxista.
La gente, por sentido común, no por mala voluntad, dice, bueno, usted dice que los ricos se hacen ricos explotando a la gente, pero mi tío se sacó la lotería. Se hizo rico así. ¿Puede un capitalista ser tan astuto, ¿no?, de justo comprar cuando las cosas están baratas y venderlas cuando están caras? Compra barato, vende caro, compra barato. ¿Se hace rico de esa manera? Por supuesto. ¿Cuál es el tema? El tema es que por cada capitalista que se hace rico con la lotería o con las oscilaciones de los precios, hay otros tantos capitalistas que quiebran. Cada capitalista podría llegar a hacerse rico solo con oscilaciones de precios. Pero la burguesía como clase solo puede aumentar su riqueza extrayendo valor. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia ahí. Yo voy al sur, me compro una parcela y resulta que había un pozo de petróleo. No, nadie lo sabía, de repente se descubre, me hago rico. Noten que me hago rico solo vendiendo el pozo de petróleo, todavía no exploto a nadie. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. ¿El tipo que se gana la lotería está explotando a todos los que compraron boletos? No, eso es una tontera. Puede ocurrir, pero desde el punto de vista del análisis histórico y global del marxismo, no es relevante. Porque, insisto, lo relevante es el destino histórico de la burguesía, del capitalismo como sistema, y no las causas particulares de enriquecimiento temporal de cada burgués. En resumen, no son las oscilaciones de los precios las que nos interesan. Lo que nos interesa es el destino del valor real. Pero ahora, lo que acabo de decir es, pero absolutamente, certificablemente ortodoxo. Voy a emprender ahora con una derivación de eso, pero un poquito más heterodoxa. Yo digo que está en Marx, es palabra de Marx, pero hay que torcerle un poco la nariz para que se note. Yo creo que es necesario distinguir la riqueza real, material, manufacturada, tangible, del uso de la palabra riqueza de manera metafórica. ¿La poesía de Neruda enriquece el alma nacional? Sí, la enriquece, por supuesto. Pero noten que nadie sale del hambre comiendo poemas de Neruda. ¿Sí? ¿Tiene más sentido pensar en la emancipación humana gracias a los poemas de Neruda? Sí, por supuesto. Pero cuando haya guerra nuclear, la gente no va a arrancar a buscar poemas de Neruda, va a saltar al supermercado para guardar comida. ¿Sí? Entonces, se usa frecuentemente la palabra riqueza de manera metafórica. En particular, se usa la palabra riqueza para la acumulación de dinero temporal y actual. Si yo encuentro $1 millón en una maleta, me hago rico. Porque tengo dinero, porque yo lo puedo convertir eventualmente en bienes físicos. Sin embargo, me hago rico de manera temporal, de manera actual y además en papel. En papel, en principio no tengo ninguna cosa material. Lo que sostengo es que la riqueza que importa para el enriquecimiento histórico y global de la burguesía es la riqueza material de los productos manufacturados. También aquí hay problemas súper prácticos. ¿Cómo se determina el valor, indirectamente el precio, de una mercancía manufacturada por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla? Yo creo que entenderíamos mucho mejor a Marx si nos diéramos cuenta que esa regla vale para los productos manufacturados, pero hay un montón de productos en los cuales esa regla no funciona. Noten que nadie paga un cuadro de Van Gogh a $60 millones por lo que costaron los materiales, ¿no es cierto?, y el tiempo de trabajo socialmente incorporado. No, el cuadro de Van Gogh tiene un precio directamente especulativo. Van Gogh no vendió ni un cuadro. Usaba pintura más o menos mala, que se han ido destiñendo con el tiempo. ¿Por qué un cuadro de Van Gogh vale $60 millones? ¿Qué es esa riqueza? Mi opinión es que esa es riqueza especulativa. Lo que ocurre ahí es una legitimación ideológica de algo que se llama, de manera metafórica, riqueza. Ojo, no es tan metafórico, ¿eh? Porque si yo vendo el cuadro de Van Gogh con los $60 millones me puedo comprar bienes tangibles. Pero mientras no haga eso, mientras tenga el puro cuadro a $60 millones, tengo una riqueza que no es real. Y hay una manera súper clara de mostrar que esa riqueza no es real. Si yo vendo todo y me quedo con el puro cuadro, y hay una crisis financiera,
el cuadro va a empezar a valer $10.000. Yo voy a perder 59 millones de dólares. Y entonces no voy a poder convertir el cuadro en productos tangibles en la misma proporción. O sea, el valor especulativo del cuadro dependía más o menos de la estabilidad de las legitimaciones ideológicas que lo sostienen. Si esas legitimaciones ideológicas entran en crisis, el cuadro pierde el valor. Y en cambio noten que un tipo que tiene un bosque, un tipo que tiene una mina de oro, un tipo que tiene una fábrica, ¿no? Cuando hay crisis, la fábrica sigue ahí. Puede haber, en lo que ocurre de hecho en la crisis capitalista, es que hay obsolescencia tecnológica. Pero incluso en la obsolescencia tecnológica, si el tipo tiene la técnica siguiente, entonces sigue teniendo poder capitalista real. Lo que sostengo es que los servicios no son valorados según el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlos. Nadie paga el arte según el tiempo de trabajo socialmente necesario. Nadie paga los servicios médicos según lo que cuesta formar un médico. Nadie paga los servicios administrativos según el costo de producción. ¿No se dan cuenta? En general, los servicios valen lo que valen por una serie de valoraciones más ideológicas que objetivas, por decirlo así. Eso es extraordinariamente importante, porque lo que estoy diciendo, no se asusten, ¿no? Pero estoy diciendo que los trabajadores que producen servicios no producen plusvalía. Producen dinero o precio. Producen una especie de valor que es local y temporal. Pero apenas hay crisis del capitalismo, esa cuestión se anula. Voy a formular esto como una hipótesis global. Lo mismo que hice en la relación entre plusvalía y precio, ahora lo voy a hacer entre el valor global y la oscilación global de los precios. Lo que sostengo es que toda la riqueza temporal y local que se crea con los servicios oscila en torno al valor real. Tiende de tal manera que en las crisis capitalistas se anula. Y todo lo que valían los cuadros de Van Gogh, los servicios médicos, los servicios eclesiásticos, uno le paga al cura por una cuestión puramente ideológica. Todo lo que le pagaba a los milicos, si hay una crisis realmente importante, ni los milicos van a tener sueldo, lo que uno le pagaba a los científicos. Sé que aquí en esta sala hay más eruditos y menos eruditos, voy a hacer una cuestión para los eruditos. Lo que estoy diciendo es que el saber no le agrega valor a las mercancías. El saber le agrega precio a las mercancías. Y eso es una oscilación especulativa. ¿Por qué le puede agregar precio? Por algo que dijimos en la sesión anterior. Porque el saber se legitima como pretensión de saber. Le pagamos a los burócratas porque parece que saben, no por el saber efectivo. ¿Contra quién estoy hablando? ¿Alguien lo sabe? Estoy pelando a un caballero aparentemente importante. Les cuento que estoy pelando a Antonio Negri. Estoy pelando a aquellos que dicen, ¿no es cierto?, que el capitalismo altamente tecnológico produce más símbolos que mercancías materiales y que la producción simbólica ha llegado a ser más importante que la producción material. Y entonces, los productores de símbolos serían los que la llevan. No. Estoy diciendo exactamente lo contrario. Lo que estoy diciendo es que la idea de que el saber le agrega valor a las mercancías es un mecanismo de legitimación burocrática. Es un mecanismo a través del cual los burócratas logran obtener dinero, pero no valor real. Pueden realizar ese dinero comprándose casas, autos, incluso industrias. Pero lo que obtienen por la pretensión de saber no es valor real, no es valor material. Es un valor que crece, disminuye, según la oscilación de las legitimaciones ideológicas que lo acompañan, pero que en la crisis capitalista finalmente se anula. Lo que estoy diciendo es que la burbuja financiera, se dice, ahora en el capitalismo, el capital financiero es 100, 500, hay distintas estimaciones, 1000 veces mayor que el capital productivo. Puede ser cierto. Lo que estoy diciendo es que en términos estratégicos no tiene la menor importancia. No tiene la menor importancia. Las crisis financieras solo son relevantes en términos estratégicos en la medida en que acarrean, en la medida en que arrastran crisis productivas. Y noten que eso es precisamente lo que pasa, o al revés, eso es precisamente lo que no pasa con esta crisis financiera. Porque lo que está pasando con esta crisis financiera es que los valores se crean, los tipos emiten billetes, los valores se desinflan, ¿no es cierto?, las acciones bajan, y sin embargo los chinos producen cada día más.
Y entonces esto es una crisis bien anómala. Hay crisis financiera, pero no hay crisis productiva. Por supuesto, todo el mundo dice, arrastrará la producción, porque esa era la cosa clásica. La cosa clásica es que la crisis financiera terminaba arrastrando al sector productivo. Noten que eso hasta el momento no se da. A ver, bueno, los marxistas se han educado como catastrofistas. Han vivido así 100 años de que el capitalismo está a punto de derrumbarse. Y ahora la crisis financiera está a punto de derrumbarse. Y China va a quebrar, y cuando quiebre China va a quebrar el planeta. No hay una relación necesaria entre crisis financiera y crisis productiva. Mi opinión es que perfectamente podríamos encontrarnos con la sorpresa de que todo el boom financiero se desinfle y los chinos sigan creciendo igual. Entonces, ¿qué es lo importante para los marxistas? Lo importante para los marxistas no es ni el valor que supuestamente crea el saber, eso es legitimación burocrática, ni el valor que supuestamente acumula el capital financiero, eso es puro capital de papel, no es valor real. Lo que a nosotros debería importarnos es el proceso material. Los capitalistas se están llevando las industrias de Europa y Estados Unidos a China, a la India, a México, a Brasil. Ese es el proceso relevante. Ese crecimiento es el relevante. Bueno, por suerte yo lo he dicho, como en todas las clases lo digo, por suerte no hay muchos trotskistas entre ustedes, porque puedo salir impune, nadie me pega, así como, nadie se espanta y se retira indignado, ¿no? Si vamos a empezar a desvalorizar la crisis financiera y la importancia política que tiene, entonces yo no escucho más. Los trotskistas reaccionan así. Puedo decir como advertencia que lo que estoy sosteniendo como hipótesis es muy impopular. Es impopular porque los posmodernos que se las dan de marxistas han levantado la idea de que el valor simbólico está siendo mayor y más importante que el valor material. Es importante porque los economistas marxistas mantienen la idea de que esta crisis financiera, tarde o temprano, mañana en la mañana, a las 8 de la mañana, se va a traducir en una hecatombe productiva. Y que por lo tanto el capital financiero sí es nuestro problema, ¿se entiende? Contra eso es que estoy hablando. Por suerte, digo trotskistas así como... pero hay gente bastante seria que dice eso. Me acaban de decir que va a venir Apilio Borón. No estoy seguro que a qué lado va a estar él, pero sería interesante preguntarle, ¿y qué importancia tiene la crisis financiera? Ahí no le vayan a contar, pero Pérez la semana pasada dijo lo contrario. Después me reta. Esto tiene una consecuencia sobre quiénes son explotados y en qué sentido. Estoy haciendo esta consideración de economía política porque quiero hacer ahora una consideración de estratificación entre los explotados. Distinguir estratos. ¿Quiénes son los explotados? ¿Cuál es el criterio del trabajo explotado? En general, a los explotados les pagan su trabajo según el costo de la fuerza de trabajo. El costo de la fuerza de trabajo no es uniforme. El mercado va valorando la fuerza de trabajo de distinta manera porque formar unos profesionales cuesta más que otros. Hay ciertos trabajos más baratos, ¿no? Sobre todo, la parte difícil del costo de la fuerza de trabajo es el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Es una variable bien compleja. En principio, deberíamos llamar explotados a aquellos que reciben un salario que depende del costo de su fuerza de trabajo. La vez pasada avancé una tesis que es bien importante, ¿no? Sostuve que hay asalariados que ganan más que el costo de su fuerza de trabajo. Y lo que sostuve es que cuando eso es mucho más, uno debería preguntarse por qué. Hay un sistema de legitimaciones y a eso lo llamé salario burocrático. Hay algunos de los asalariados que son explotadores, que no son explotados. ¿Por qué no son explotados? Porque en realidad ganan más que lo que cuesta su fuerza de trabajo. Es decir, apropian no solo el valor que crean, sino que además apropian un valor adicional. Sin embargo, ahora voy a distinguir entre explotados. Explotados 1, explotados 2. Y voy a hacer esa distinción pensando en el horizonte comunista. Advierto que una preocupación que tengo es
pensemos en términos estratégicos, ¿no es cierto? Y no en la crisis financiera como si fuera la urgencia así de aquí a 50 años. Y otra preocupación que tengo es, ¿cuáles son los pasos hacia el comunismo? Por eso es que estoy haciendo esta distinción. Lo que sostengo es que en rigor los explotados son aquellos que no solo reciben salarios según el costo de su fuerza de trabajo, sino que además producen bienes reales, producen bienes materiales. Por un lado, producen bienes manufacturados, materiales. Hay una acotación, una nota a pie de página. Producen los servicios inmediatos que son necesarios para la producción material. Hay ciertos servicios, barrer la fábrica, que son necesarios. Bueno, ahí también están esos tipos, pueden ser contados dentro de la producción de valor real, a pesar de que eso es un servicio. ¿Sí? El tipo que paga los sueldos, el que hace la planilla, el técnico que arregla las máquinas, aunque sea un servicio, eso contribuye a la viabilidad de la producción material. Los explotados en sentido estricto producen valor real y reciben solo el costo de su fuerza de trabajo. La diferencia se llama plusvalía. Pero hay otra gente que recibe según el costo de su fuerza de trabajo, pero produce valor que en realidad no es valor real. No, produce un conjunto de producciones simbólicas que se legitiman de manera ideológica. Entonces son explotados por un lado, pero por otro lado no producen plusvalía. Producen ganancia directamente. Una cuestión técnica. En los explotados reales, la extracción de plusvalía se transforma en ganancia. O sea, el valor se transforma en dinero. En cambio, en los explotados que no producen plusvalía, ¿no? Lo que producen es un intercambio de dinero nomás, sin que haya valor efectivo detrás. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo para que se vea cuál es la... En 3 momentos. 1. ¿Por qué a un obrero le pagan su fuerza de trabajo? ¿Cuál es la lógica capitalista? Bueno, porque el reverso de ese pago, ¿no?, es la producción de plusvalía. Noten que si al tipo le pagaran más que su fuerza de trabajo, el capitalista ganaría menos. Y entonces la lógica del capitalismo es, le pagan solo la fuerza de trabajo, producción y reproducción, y el capitalista apropia la plusvalía. Esa es la lógica. En cambio, ¿qué pasa cuando a un artista le pagan según el costo de su fuerza de trabajo? Un pintor pobre, un actor pobre, el actor secundario, terciario de la teleserie, le pagan un sueldo, no es el actor principal, ¿no? Bueno, lo que hay ahí es abuso capitalista nomás. Le pagan su fuerza de trabajo, pero el capitalista está sacando dinero efectivo de la operación que está haciendo el tipo. Note que el tipo no está produciendo algo. Voy a ponerle un nombre a esa operación. El capitalista obtiene usufructo, pero no plusvalía. ¿Por qué usufructo? Porque obtiene una diferencia de dinero. ¿Por qué no plusvalía? Porque ese dinero lo obtiene sin que haya producción de valor real. Una diferencia bien significativa porque el usufructo es temporal, es local. En cambio, el tipo que apropia plusvalía está apropiando algo real, que después realiza en el mercado y lo intercambia por dinero. ¿Sí? Pero está obteniendo algo real, un montón de zapatos, no sé, un montón de alimentos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando a un artista le pagan más que su fuerza de trabajo? Imagínense, ¿no es cierto?, al actor de cine. La actriz mejor pagada, el actor mejor pagado de Hollywood gana 20 millones de dólares. Obviamente ese no es el costo de su fuerza de trabajo. ¿Ese salario a qué corresponde? ¿Sí? Bueno, corresponde a una legitimación ideológica, por razones culturales, por la propaganda, porque es una cuestión suntuaria, hay una cuestión especulativa. ¿Sí? No sé si se dan cuenta que pagarle a un actor de cine 20 millones de dólares no corresponde en ningún sentido al costo de su fuerza de trabajo. ¿De dónde sale ese excedente? ¿Quién paga en el fondo eso? Voy a distinguir ahí. En general, ese excedente es solo dinero. Es solo dinero, no hay valor real detrás.
Es decir, es riqueza temporal local. Si el tipo es astuto y se compra bienes físicos, cuando venga la crisis, él va a mantener los bienes físicos. Si el tipo no es muy astuto y que se queda solo con el dinero, cuando venga la crisis, su dinero no va a valer nada. Y entonces, ojo, los 20 millones de dólares que le pagaron al artista se diluyen mientras él lo mantenga con puro dinero. Es decir, lo que hay ahí es una oscilación de precios. Sin embargo, podría ocurrir que al artista le estén pagando con un excedente que se produjo en algún lado. Cuando le pagan, cuando el salario proviene globalmente, históricamente, de riqueza real, entonces tiene un salario burocrático. Está apropiando indirectamente plusvalía sin haber producido plusvalía. ¿Se dan cuenta? Se está quedando con la plusvalía de alguien, con la plusvalía producida por alguien. Ese es el salario burocrático. El salario burocrático es un reparto de plusvalía entre burgueses y burócratas. Los únicos que producen plusvalía son los trabajadores que en la manufactura, en los servicios inmediatos, producen bienes reales. Insisto, estoy pensando en el horizonte comunista. Ya vamos a ver por qué. 3 tipos de asalariados, casi 4. Voy a llamar productores directos a los explotados en sentido estricto. Producen valor, les pagan su fuerza de trabajo y el capitalista o el burócrata apropia plusvalía. Eso se llaman productores directos. Esa es la clase trabajadora o potencialmente el sujeto revolucionario en sentido estricto. Los que trabajan, los que producen plusvalía, los que eventualmente pueden dominar la división social del trabajo, esos son el sujeto revolucionario. Ahora, que esa gente vote por la UDI es un problema contingente, no hemos hecho la tarea, etc. Pero noten que el sujeto es sujeto revolucionario por la posición que ocupa en la producción, no por el candidato que vota en las elecciones. ¿Sí? Noten que estos, los que producen plusvalía, los que pueden dominar la división del trabajo, suelen no tener un mal salario. Eso significa que, curiosamente, el sujeto revolucionario no son los pobres. No, pues no son los pobres. No, los trabajadores no son los más pobres de la sociedad. Los más pobres de la sociedad son justamente los que no trabajan. Y los que no trabajan no son explotados. ¿Por qué no son explotados? Porque no trabajan nomás. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí hay una antinomia que para los marxistas es muy grave. El eventual sujeto revolucionario no es el que está psicológicamente más interesado en hacer la revolución. O por lo menos en hacer la revolución que estamos acostumbrados a pensar, irse a la tierra a tomarse el poder. A lo mejor estaría dispuesto a hacer otro tipo de... a inscribirse en una perspectiva revolucionaria, ¿no es cierto?, un poco más de fondo. Voy a llamar en cambio trabajadores en general, o explotados en sentido segundo, a gente a la que se le paga la fuerza de trabajo pero no produce plusvalía. Aquí la gente se empieza a ofender, ¿eh? Se empieza a ofender, así como, usted no es del Colo Colo, no es de la Chile, no es de Santiago Morning, no es de Wander, de Valparaíso, entonces no soy nada. ¿Sí? No, ustedes son trabajadores. Los explotan en el sentido de que solo les pagan la fuerza de trabajo, pero no producen plusvalía. La gente se indigna y dice, pero los profesores no producen valor, Chile no se enriquece con sus poetas. Sí, pero eso es una metáfora. Es una metáfora pensada sobre todo en términos globales e históricos. Pero como Chile gana plata con los científicos que tiene, sí, pero esa plata se disuelve cuando hay crisis internacionales. La riqueza real no proviene ni de los artistas, ni de los científicos, ni de los milicos, ni de los administradores, ni de los médicos, ni de los profesores. Pero como la educación es un negocio, ojo con el negocio de la educación. Porque la educación es un negocio local y temporal. En términos históricos no le agrega nada de valor a la burguesía como clase. Hay una especulación con una cuestión fuertemente ideológica. Usted cree que el cartoncito le va a servir para ganarse la vida, entonces pague ahora. Y noten que rápidamente el cartoncito se deprecia y era mentira que servía para ganarse la vida. Noten que parte del negocio de la educación consiste en construir edificios, no en dar clases. Se construye edificios y se cobra renta inmobiliaria. Bueno, pero eso no es el lucro de la educación.
No, es una empresa constructora común y corriente que usa las universidades como pretexto para un negocio inmobiliario. Y entonces, ¿son negocios las universidades? Sí, local y temporal. Pero, ¿son negocios capitalistas? Sí, pero no como universidades, sino como negocio inmobiliario. O en resumen, ¿producen valor las universidades en términos históricos, globales y materiales? No. Y eso, por supuesto, ¿no es cierto? Voy a decirlo en alemán, hay que decirlo porque estas cosas hay que decirlas de manera difícil. Eso es una higiene del poto para los intelectuales. Claro, porque los intelectuales son la izquierda del poder burocrático. Los intelectuales son los primeros que reclaman y dicen, ¿cómo? Y el valor, y nosotros no producimos valor, y el saber le agrega valor a la mercancía, por supuesto. Todas las clases dominantes tienen una izquierda. La burguesía también tenía una izquierda que inventó los derechos humanos, la libertad del ciudadano, etc. La izquierda del poder burocrático, no veo aquí. Alguien podría pararse y decir, yo represento a la clase obrera, compañero. Pero lo que veo son puros intelectuales, futuros intelectuales, productores de servicios, que tienen dos destinos posibles. O tener salario de explotados, les van a pagar solo la fuerza de trabajo, o tener salario burocrático. Van a engrupir a algún alcalde y van a cobrar más que el costo de la fuerza de trabajo a partir de un juicio experto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué deberíamos hacer con esos trabajadores en el horizonte comunista? Bueno, voy a decirlo al tiro y después lo voy a desarrollar. Nadie debería recibir salario por educar, por hacer arte, por prestar servicios médicos, por prestar servicios religiosos, por ser orientador familiar. Esos oficios forman parte de los derechos humanos. Debería ser un hobby para mí pintar y yo debería recibir mi salario por la producción de valor real. Y entonces, ojo, porque ¿cuál es el núcleo, el sujeto revolucionario? Los productores de manufactura. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo otro que producen servicios? En el horizonte comunista, una de las medidas estratégicas es ir sacando los servicios del mercado. Eso tiene dos patas. Uno, combatir la mercantilización de los servicios. La educación tiene que ser gratis. Pero otro, que nadie reciba salario por dar servicios. Que eso lo haga la gente que tiene vocación. ¿Sí? La medicina es un problema de todo. La medicina preventiva debería estar distribuida. Nadie debería llegar a un hospital, eso es una excepción. Los hospitales son importantes solo debido a la mercantilización de la medicina. Las universidades tienen el volumen que tienen solo por la mercantilización de la educación. Solo porque son certificadoras de salarios burocráticos. En el horizonte comunista deberían haber menos universidades. Y la gente debería ir a la universidad en sus ratos libres a investigar física cuántica porque les gusta hacer eso. No porque se gana la vida de eso. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿quién es el sujeto revolucionario? ¿Qué vamos a hacer con los distintos sectores de trabajadores en la perspectiva estratégica? Por eso estoy haciendo esta distinción. Hay que distinguir asalariados que pertenecen a la clase explotadora. ¿Cuáles asalariados pertenecen a la clase explotadora? Los que reciben un salario mayor que el costo de su fuerza de trabajo. Pero ahí hay que hacer una diferencia también metodológica entre considerar a un burócrata de manera temporal y actual, el gallo que recibe sueldo ahora, y considerar la burocracia de manera global e histórica. Es distinto. ¿Sí? Pues voy a hacer un ranking de los enemigos, ¿eh? Número 1, número 2, número 3. Ya dije, anuncié por si alguien quería acusarme, ¿no es cierto?, a la asociación de bancos. El primero en el ranking de los enemigos son los bancos. ¿Qué propone usted para su candidatura presidencial 2014, compañero Pérez? Cerrar los bancos. Pero como todos, no, que quede uno nomás, el del Estado. Pero no, a ver, vamos a estar todos entregados, ¿no es cierto?, a la arbitrariedad del gobierno. No, el Banco del Estado no va a ser del gobierno, va a ser del Estado. Cerrar los bancos. Pero ¿cómo no va a haber una solución más amigable? No, es cerrar los bancos. Pero es que tanta gente va a perder plata, eso tiene carácter expropiatorio. Noten que aquí la ley antiterrorista contempla los atentados contra la propiedad como terrorismo. Lo que estoy predicando es el terrorismo, porque tiene un carácter expropiatorio. ¿Y quién le va a devolver la plata? Nadie. ¿Por qué? Porque no es plata real, o al revés, es solo dinero, no es valor. En el fondo no le vamos a quitar ninguna riqueza.
¿Se dan cuenta? Y es peor aún, cuando expropiemos los bancos, los tipos van a hacer bajar las acciones a propósito para que nuestros papeles no valgan nada. Y nosotros nos vamos a cagar de la risa porque no queremos los papeles. Lo que queremos es que no haya especulación financiera. Por eso vamos a cerrar los bancos, no para quedarnos con la plata de los bancos. Esa plata la pueden desvalorizar de un día para otro. No, para que no haya especulación financiera. Bueno, pero vamos a hacer el ranking de los enemigos. Los explotados, los productores directos, los trabajadores en general. Hay una diferencia formulable. Sin embargo, el movimiento popular no está formado solo de explotados. El movimiento popular tiene una proporción enorme en términos cuantitativos y desde luego cualitativos de oprimidos que no son explotados. Los desempleados, en primer lugar. Quiero distinguir dos clases de oprimidos. Hay oprimidos, noten que la opresión es ser desvalorizado. Hay oprimidos que son trabajadores. Esos llevan una doble carga. Son explotados y oprimidos. Esos son los trabajadores pobres, los que reciben salarios pobres. Salarios que no están a la altura del promedio del costo de la fuerza de trabajo. Le pagan el costo de la fuerza de trabajo depreciado. Eso se llama sobreexplotación. Pero hay oprimidos, ¿no?, que no son trabajadores. En primer lugar, los desempleados. Pero hay oprimidos también en otras dimensiones precapitalistas del valor. Oprimidos por razones de género, oprimidos por razones de etnia, oprimidos por enfermedades que son impopulares como el SIDA. Es decir, gente que paga el pato, que es discriminada, que tiene que pagar costos superiores para todo debido a variables ideológicas que no son internas del mercado capitalista, sino que son herencias que el mercado capitalista ha funcionalizado, ha mercantilizado, ¿no es cierto?, ha convertido en cuestión moderna algo que viene en realidad desde la prehistoria. Entonces, ojo, porque hay unos oprimidos que son bien extraños, porque ese tipo de opresión atraviesan todos los demás sectores sociales. La discriminación de género, ¿no?, afecta incluso a las capitalistas, que son empresarias, pero que tienen que pagar su cuota de discriminación porque resulta que son mujeres, ¿sí? Entonces, no estoy poniendo una cosa al lado de la otra. No sé si se dan cuenta que hay aquí criterios que se superponen. Pero en términos conceptuales, los explotados, los oprimidos. Los oprimidos que son trabajadores pobres, los oprimidos que son oprimidos en virtud de cuestiones precapitalistas o simplemente porque no trabajan. Y eso simplemente porque no trabajan el 20% de la población mundial. El movimiento popular tiene un núcleo, los productores directos. Tiene una periferia inmediata, los trabajadores en general. Pero está constituido también, sobre todo, digamos, ¿no?, por los oprimidos en general. Hay como varias capas. Noten que en todos esos actores sociales hay algunos que tienen una cercanía más inmediata, más existencial con la posibilidad de la revolución. Desde luego los oprimidos. Y hay otros que, a pesar de estar en posición objetiva de cambiar el mundo, de transformar la división del trabajo, tienen una relación existencial más lejana. Los trabajadores que tienen un costo de la fuerza de trabajo más o menos alto, eso ellos no están muy interesados en hacer la revolución. Entonces ahí uno empieza a ordenar, pues, estoy diciendo esto para empezar a ordenar la acción política. Hay acciones políticas distintas. No da lo mismo plantearle la perspectiva comunista a alguien que no tiene empleo, ¿sí?, que plantearle la perspectiva comunista a alguien que gana un salario que no es despreciable y sin embargo encuentra que la vida no tiene sentido, que está trabajando por las puras, que en realidad lo que quería era ser feliz y ahora lo que está embarcado ahí es ser programador de computación y pasa todo el día enajenado, ¿no es cierto?, programando juegos o cosas por el estilo, y el salario no es malo. Pero la vida no tiene sentido porque está haciendo un trabajo idiota, ¿sí? La estupidización del trabajo es el principal malestar de los trabajadores que están plenamente integrados a la producción capitalista. Los trabajadores plenamente integrados a la producción capitalista no tienen malos salarios, sobre todo en comparación con los más pobres de la sociedad. Sin embargo, están embarcados, ¿no?, en un trabajo idiota, estúpido. Un trabajo que no tendrían por qué hacer.
Y además están atosigados por la mercantilización de todos los servicios alrededor. Tienen que pagar más educación, tienen que pagar más salud, tienen que pagar casas, ponerle rejas, pagar guardia, porque los pobres vienen y les roban la bicicleta. ¿Sí? En el horizonte comunista, en el horizonte, esto es una perspectiva, la primera cuestión es que los oprimidos dejen de ser oprimidos. Por eso Chávez ha ganado 14 elecciones seguidas. Porque ha hecho una política hacia los oprimidos, no hacia los explotados, no contra el capital. Toca al capital, perjudica al capital, ¿eh? Pero su política ha sido fundamentalmente hacia los pobres. Ha hecho una política de promoción popular. Y desde la izquierda uno le podría criticar, oiga, usted en vez de repartir tanta plata en bienestar debería haber industrializado el país. Eso es más estratégico. Bueno, pero las urgencias son tan grandes que, y entonces, bueno, tiene base electoral, qué sé yo. En la perspectiva comunista, los trabajadores pobres deberían dejar de ser pobres. Noten que los oprimidos deberían ser trabajadores. Lo primero es que los desempleados trabajen. Pero una segunda cuestión es que los que trabajan no sean trabajadores pobres. Una tercera cuestión es que los trabajadores que no producen valor sean liberados del mercado y trabajen en producir valor. O sea, el punto es, los que trabajan en arte, que sigan trabajando en arte, que no tengan necesidad de recurrir al mercado para tener salario. Y entonces que tengan una jornada laboral que les permita, por otras razones, ser artista. Ser artista es un derecho. Ganar el salario es una necesidad económica. Son dos cuestiones distintas. ¿Por qué alguien tendría que trabajar como actor o como pintor? Después vamos a examinar el punto y vamos a ver que en realidad es culpa del poder burocrático haber convertido en fuente de salario los servicios. Eso se llama tercerización de la economía. Cuando el capitalismo entró en crisis, una manera de sobrellevar la crisis fue en crear empleo idiota, empleo inútil. Crear un sistema en el cual trabajamos solo para tener plata para ir al supermercado, no porque tenga sentido. Y entonces el mundo se llenó de milicos, de estudiantes, ¿no? De peluqueros de perros, de comerciantes. Ya lo dijimos en una sesión anterior. La tercera parte de los trabajadores chilenos trabaja en el comercio. Eso significa que la tercera parte del esfuerzo humano productivo de este país no produce nada. No produce absolutamente nada. Es un despilfarro para la humanidad. Toda esa gente debería trabajar produciendo productos manufacturados, ¿no? Y a cambio deberíamos bajarle la jornada laboral a todos los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces esa conversión, que los trabajadores de servicios sean liberados del mercado, está en el horizonte comunista. Que los oprimidos pasen a ser trabajadores. Que los trabajadores dejen de ser pobres. Que los que tienen trabajos inútiles hagan el trabajo inútil como hobby y sean asalariados, productores directos. No se dan cuenta, hay un horizonte. Y que los productores directos sean libres. De que el horizonte comunista va para allá, ¿no? ¿Libre en qué sentido? Que se liberen de la división social del trabajo. Le agregaría otra más, profesor, que es la falta de trabajo. La falta de empresas donde se trabaja, donde hayan trabajadores. Voy a decirlo al tiro a pesar de que tengo que decirlo en la próxima sesión. ¿Ya? Pero voy a decirlo al tiro en breve. El problema es que no tenemos por qué trabajar 8 horas. Si todo el mundo trabajara 4 horas, alcanzaría el trabajo para todos. Bueno, pero noten que si trabajáramos 4 horas nos pagarían la mitad. No, pues. La idea es bajar la jornada laboral manteniendo el salario. Pero ¿cómo vamos a trabajar la mitad y nos van a pagar lo mismo? ¿Quién va a pagar eso? Los capitalistas tienen que pagar eso, pues. Noten que cuando bajamos la jornada laboral y mantenemos el salario, estamos reapropiando la plusvalía. La plusvalía que iba a parar al capitalista va a parar a nuestros bolsillos. Y entonces el horizonte comunista consiste, compañeras, compañeros, ni más ni menos que en reducir la jornada laboral. En ir reconvirtiendo, porque la idea es convertir a todo el mundo en productores directos. ¿Pero ¿y dónde van a trabajar? Bueno, hay que bajar la jornada laboral. ¿Pero y cómo van a seguir viviendo? Hay que mantener el salario. ¿Pero quién va a pagar el costo? La clase dominante. No les va a gustar mucho, creo yo. La otra vez propuse esto en la ENADE y me sacaron con los pacos, ¿sí? Porque dijeron, es irresponsabilidad. ¿Por qué vamos a pagar lo mismo cuando trabajan la mitad?
porque el valor lo producimos nosotros. Por eso tenemos derecho. Dígame. Es que, ¿cómo resolver eso en un contexto de economía global en la que India y China trabajan por comida? Bueno, el horizonte comunista es un horizonte global. Si los chinos y los hindúes no llegan a ser parte de las capas medias del mundo, nunca vamos a llegar al comunismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que industrializarse todos los países, qué sé yo, ¿no? Ahora, ojo, ¿se ha podido disminuir la jornada laboral a costa de la plusvalía alguna vez? Sí, se hizo. Sí, se hizo. La jornada laboral era de 10, de 12 y de 14 horas, y el movimiento popular presionó hasta que la redujo a 8 horas. ¿Y quién pagó la diferencia? Los capitalistas pagaron la diferencia. ¿Y por qué no reclamaron? Porque compensaron ese pago con el desarrollo de la productividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la práctica no perdieron plata física. ¿Por qué? Porque pagaban lo mismo por menos horas de trabajo, pero la productividad del trabajo les permitía una masa de plusvalía mayor. Pero eso muestra que el objetivo originario del movimiento popular, trabajar menos, significa realizar la abundancia para todos, repartir la abundancia. Mientras más trabajamos, hay gente que queda sin participar de la abundancia. Si disminuimos la jornada laboral, hay más gente que participa de la abundancia y crea la abundancia de la que participa. Es una especie de dignificación, ¿se dan cuenta? Las técnicas actuales permiten reducir de un porrazo, de un día para otro, la jornada laboral a menos de la mitad. A menos de la mitad. Todo el mundo debería trabajar 20 horas a la semana. Bueno, vamos a examinar en la situación en las próximas sesiones, porque uno podría decir ahí, no, mire, si yo trabajara 20 horas a la semana, no. Primero, no, empezaría a comer papitas fritas compulsivamente y por último me tiraría el 10º piso del puro aburrimiento. Estamos tan acostumbrados a la esclavitud que no imaginamos lo que sería una jornada laboral de 20 horas. Los trabajadores mismos, es un problema que se produjo en Francia. En Francia, de manera cagona, disminuyeron la jornada laboral de 44 horas a 36, creo. ¿Sí? Hicieron un acuerdo canallesco en que al final los trabajadores pagaron la diferencia. Porque eso fue una manera de precarizar el empleo, no de repartir la abundancia. O sea, los tipos trabajan más y entonces usted solo puede trabajar 6 horas diarias, por ley. Y ahí está aprovechando. Pero ¿qué hizo la gente? Empezó a trabajar 12 horas. O sea, a tomar 2 jornadas. Y el objetivo de repartir el trabajo entre más gente no se cumplió. Y ahí uno entendió cuál era la movida de los capitalistas. La movida de los capitalistas, efectivamente, es que los tipos trabajaran 12 horas y sacar más plusvalía. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero cuando se empezó a implementar ese sistema y le empezaron a decir a los trabajadores, ustedes van a trabajar 6 horas diarias, muchos trabajadores, sobre todo los trabajadores fordistas, los obreros industriales más antiguos, dijeron, ¿y para qué quiero 2 horas más al día? ¿Qué voy a hacer en esas 2 horas? ¿Voy a mirar la tele? ¿Voy a ver partidos? No a jugar, voy a ver partidos de fútbol. Y bueno, se imaginaba jugando el partido, mañana viéndolo. Y fue un problema, una crisis. Y hubo trabajadores que dijeron, no quiero esas 2 horas. Eso es la enajenación. Como acostumbrados así, como internalizados como esclavos. No, vayan calculando, ¿no? Los niñitos, ahí veo unos niñitos chiquititos. Cuando sean grandes van a trabajar 20 horas, así que hay que educar a los niños para la libertad. Para que hagan arte, para que hagan deporte, para que investiguen las galaxias, ¿no es cierto? Eso forma parte de la libertad, no del mercado. Nadie debería ganarse la vida haciendo ese tipo de cosas. Uno debería ganarse la vida, y vamos a ver en qué modo y con qué ritmo, ¿no es cierto? Produciendo bienes manufacturados para que haya abundancia para todos. ¿Sí? Lo que he hecho es una estratificación social dentro del movimiento popular. Porque resulta que desde el punto de vista de las clases sociales, lo que habíamos dicho es estar los explotados. Pero ahora nos damos cuenta que la realidad es más compleja. Los productores directos, los trabajadores en general, los trabajadores pobres, los oprimidos, y uno tiene que tener una política diferencial para esos distintos sectores. Lo que he hecho es combinar el análisis de clase con una consideración de estratificación. Ahora voy a hacer lo mismo con los burgueses. Y después voy a hacer lo mismo con los burócratas. Distinguir tipos de burgueses. En el caso de los trabajadores estoy viendo cuál es el sujeto revolucionario y el arco de las alianzas. En el caso de los burgueses estoy viendo cuál es el enemigo. Y como decía, el ranking de los enemigos.
una época antigua, en algún sentido, es medio mítico pero hermosa, en que los burgueses todavía no eran burgueses, eran artesanos o maestros gremiales. El maestro gremial tenía una habilidad, era vidriero, constructor de catedrales, era carpintero o herrero. No es correcto, no es propio decirlo, pero es como que se explotaba a sí mismo, vendía un cierto trabajo material propio. El maestro gremial se convierte en un burgués en el momento en que contrata trabajo asalariado. O sea, cuando el herrero, además de trabajar él en el taller, contrata un ayudante, un alguacil, un maestro segundo, les enseña el oficio, ¿sí? Pero no reparte ganancias, sino que paga salario. Ahí cuando se crea la figura, propietario privado del medio de producción y trabajador asalariado, entonces tenemos a un burgués y a un proletario. Y eso aunque sea un taller chiquitito. El burgués clásico produce. Ojo, porque entre los burgueses voy a distinguir burgueses, ¿no es cierto?, y capitalistas, productivos e improductivos. ¿Por qué voy a hacer esa distinción? Porque los enemigos primero son los improductivos, ¿no? Que además no producen nada. El burgués clásico produce manufactura en primer lugar, ¿no? El burgués clásico es un tipo que está arraigado a una cultura, a un territorio, a un oficio. Tiene trabajo asalariado. En Francia eso se da, en Alemania con la peste negra se borraron todas esas ciudades del siglo XIV, pero en Francia todavía se da el hecho de que hay pueblitos chiquititos de vidrieros. Hay pueblitos chiquititos de gente que produce perfume. ¿Vieron el perfume? Tipo que hay una ciudad chiquitita con una muralla, en una colina, está rodeado de campos con flores, y los tipos compran las flores y producen perfume. Noten que el burgués clásico tiene cultura, tiene una cultura, es panadero, es zapatero, ¿sí? Tiene trabajo asalariado, pero está arraigado, tiene patria. Por supuesto, un explotador. Entonces, el primer tipo de burgués, el que se llama propiamente burgués, es ese explotador que en chiquitito está arraigado a un oficio, a un territorio, a una cultura. Tiene un santo, un folclore, qué sé yo. De manera incipiente, surgió otro tipo de burgués, que a la larga hay que proyectarlo, ¿no? Que es lo que se llama el burgués, ¿no?, que explota la renta de la tierra. Una cosa es la manufactura y otra cosa es la renta de la tierra. Por razones técnicas esto se llama rentista tipo 1. Vamos a explicar quiénes son los rentistas de tipo 2. Clásicamente se llama renta de la tierra al hecho de que ciertos productos naturales pueden ser convertidos en riqueza con el trabajo. Ojo con la fórmula, no a las riquezas naturales, no hay riquezas naturales. No, hay productos naturales que pueden ser convertidos en riqueza a través del trabajo humano. Y hay burgueses que contratan trabajo asalariado para hacer eso. La renta de la tierra procede de la agricultura, de la pesca, de la minería. La minería es renta de la tierra. ¿Sí? Noten que la renta de la tierra no está uniformemente distribuida, no hay minas de cobre por todos lados. En cambio, uno puede instalar una fábrica en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, los burgueses originales que sacaban renta de la tierra también tenían una cultura, estaban asociados a una zona carbonífera. La minería de la plata en Europa, que tuvo su importancia en el siglo XIV, XV. ¿Sí? Bueno, los pesqueros, ¿no?, los balleneros, ¿no?, tipos que iban a cazar focas. El burgués que compra tierra y contrata campesinos asalariados, no el terrateniente que tiene trabajo servil. ¿Sí? Los burgueses, manufactura, renta de la tierra. Son contemporáneos, por eso los pongo. De manera contemporánea surge el mercader clásico, el comerciante. Noten que el mercader es un agente social improductivo. No vive de la producción de valor, vive de la circulación, no de la producción. Compra barato y vende caro. ¿Sí? El mercader es muy importante en la génesis del capitalismo, porque es un tipo que ya no tiene territorio, ¿no? Un tipo que va viajando y le da lo mismo a vivir a cualquiera de los dos lados del camino. El mercader introduce en la cultura capitalista el desarraigo, introduce el usufructo.
esto de cambiar, ¿no? Dinero por dinero en el fondo. ¿Sí? Dinero por dinero, ¿a pretexto de qué? De pieles, de productos agrícolas, de productos mineros, pero dinero por dinero. Lo que le interesa al principio y al final es tener dinero. Entonces, desde un punto de vista genético, historiográfico, el mercader mezclado con el burgués es el origen del capitalista. La diferencia entre un burgués y un capitalista es que el burgués produce, pero está ligado a la producción. Y entonces aumenta el capital a propósito de la producción. En cambio, el capitalista reproduce el capital nomás. Y le da lo mismo a propósito de qué. Eso significa que el capitalista, como el mercader, está desarraigado. Tiene plata, va a cualquier lado, encuentra un buen negocio, contrata trabajo asalariado, compra materias primas y lo que le interesa a fin de cuentas es tener más capital. Puede ser narcotraficante, puede ser productor de armas, no. De nuevo se produce aquí la diferencia entre el capitalista manufacturero, la revolución industrial, y el capitalista renta de la tierra. Pero le da lo mismo. El capitalista es una plaga de langosta. Porque como lo que le interesa es reproducir el capital, entonces no le interesa pagar buenos salarios. No le interesa tener un santo, una cultura, un pueblito. El capitalista no tiene patria. Por la lógica de lo que hace. En el caso del capitalista que vive de la renta de la tierra, ¿no? A diferencia del burgués que vive de la renta de la tierra. Noten que el burgués cuando vive en un puerto, ¿no es cierto?, ahí en una caleta de pescadores, explota el recurso pesquero, pero le interesa vivir para siempre ahí. Y entonces sabe que hay pescado que no tiene que sacar, porque si no se va a acabar el recurso. El burgués que explota un bosque, trata de explotarlo a un cierto ritmo para que no se acabe el bosque. ¿Por qué? Porque él va a vivir para siempre. En cambio, al capitalista no le importa matar todos los peces, no le importa cortar todo el bosque. Porque cuando se acaba el bosque va a agarrar su capital y lo va a invertir en otra cosa. Y entonces el capitalista que vive de la renta de la tierra es un depredador. A diferencia del burgués. ¿Puede un burgués vivir sustentablemente del bosque? Sí puede. Es el capitalista al que no le interesa hacer esa cosa. ¿Sí? Y eso es una diferencia historiográficamente muy documentable, ¿no? Los burgueses clásicos que hacen toda una cultura de la madera o de la plata, del capitalista moderno, que le da lo mismo, ¿no es cierto?, agotar la mina de plata. Noten que los bolivianos hasta el día de hoy viven de los restos de la minería de la plata. No sé si saben eso. Las minas de estaño, ¿no? El estaño se saca de los escombros que quedaron de la minería de la plata. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que a los capitalistas les interesaba la plata nomás. Había estaño que era una riqueza también. Puerto Uscomino lo botaron, cuando se acabó la plata se fueron. Entonces, Potosí, que era una ciudad, ¿no es cierto?, una riqueza enorme, de repente se viene al hoyo, queda la miseria, y los tipos empiezan a vivir de explotar el estaño en los basurales de escombros. ¿Sí? El capitalista clásico se juega a la plusvalía absoluta, a la depredación de los recursos, porque lo único que le interesa es reproducir el capital. Del mercader clásico se sigue genéticamente el capitalista rentista de tipo 2. Por razones técnicas, la renta de tipo 2 es la renta que se obtiene en el arrendamiento. Tipos que viven de arrendar, bien. Noten que el rentista 2 tiene bienes físicos, ¿no? Pero no los usa, los inmoviliza, se llama así, ¿no? Renta inmobiliaria. Y entonces el tipo tiene plata y construye edificios. ¿Y de qué vive? Del arriendo de los edificios. El rentista 2 en algún momento empezó a prestar dinero, y a vivir también de los intereses, ¿no? El rentista 2 es el tipo que vive de los arriendos, es el tipo que vive pasivamente de los intereses. Pasivamente, o sea, el pequeño accionista, que pone una plata, se le entrega a alguien y lo único que le interesa es tener una cierta renta. ¿Sí? El rentista 2 es también una langosta. No una langosta, no, es un parásito. La langosta trata de comerse todo. Este otro vive parasitando de la riqueza que se produce por otras vías. Es un capitalista improductivo, pero además pasivo. Bueno, de ese capitalista rentista surgió no el parásito, sino el langosta.
que es el capitalista financiero. El capitalista financiero no produce nada, vive del dinero, lo que hace es una especie de depredación, pero en el ámbito de la circulación, no en el ámbito de la riqueza, ¿no es cierto?, sacada de la naturaleza o de la manufactura. El capitalista financiero solo compra y vende dinero o instrumentos que equivalen al dinero. ¿Sí? Todo el capital de papel, por decirlo así. Está clarito quién es el enemigo. Compañeras, compañeros, ranking del enemigo. Se condena en primer lugar y de manera inapelable al capital financiero. No produce nada, es depredador, no implica ninguna riqueza real. Se condena en segundo lugar por improductivo al rentista de tipo 2, que vive como parásito de la riqueza creada por otros. Se condena en tercer lugar al capitalista 1, rentista 1, que vive de la renta de la tierra saqueando los recursos, que saca más de lo que pone, que no le importa hacer una economía sustentable porque lo suyo es reproducir el capital. Se declara enemigo número 4 al capitalista manufacturero, que por lo menos produce, pero es explotador y que se juega la plusvalía absoluta. Vienen siendo ya enemigos de quinta clase los pequeños mercaderes. Noten que el almacenero de la esquina explota todo el barrio, pero no es el enemigo. Vienen siendo enemigos de sexta clase los pequeños empresarios que producen bienes reales, que ofrecen un servicio real, que están arraigados en su producción, pero que son explotadores, porque contratan trabajo asalariado. Donde es súper concreto, estoy hablando de las pymes. ¿Sí? Ese no es el enemigo. A la hora de lo que hubo, cuando uno mira al burgués y lo compara con el capitalista, al gallo que vive en Colchagua y produce fruta y da trabajo ahí, el gallo en buenas cuentas puede coexistir con un Estado dirigido por el movimiento popular y seguir haciendo lo suyo. ¿Sí? Entonces, ojo con quién es el enemigo. Porque a la hora de lo que hubo no se trata de se acabó la propiedad privada de los medios de producción. No, pues, hay un problema de prioridades. Los primeros enemigos son los improductivos. Y los segundos enemigos depende del tipo de producción, cómo abordan la producción. Dentro de los enemigos productivos, los depredadores son los principales. Los explotadores son los segundos. El pequeño capital no es el enemigo. Eventualmente podría ser aliado del movimiento popular. Noten que la estratificación que he hecho hasta ahora es una estratificación, ¿no?, por oficio, por un lado, y de manera histórica, por otro lado. Cómo fue surgiendo uno detrás del otro. Voy a complicar, si está quedando muy claro, voy a complicarlo un poco más para que no quede tan claro, ¿no? Y le voy a agregar otra variable. Todo esto hay que atravesarlo con otra variable que es súper importante. ¿De qué tamaño estamos hablando? Porque fulano tiene una industria y tiene 50 obreros, pero el otro tiene una industria y tiene 5.000 obreros. Entonces, ¿quién es el enemigo? Resulta que, lo dijimos en una clase anterior, la mayor parte de los burgueses son pobres, porque son pequeños empresarios que son explotados por otros capitalistas. ¿Sí? Y entonces, desde luego, atravesemos esa variable. Aquí los primeros enemigos es el gran capital. Aquí hay unos parásitos que ponen 500 lucas en la bolsa y reciben 50 lucas mensuales. Pero ese parásito no es el enemigo. En cambio hay parásitos que ponen 5.000 millones de dólares y para mantener ese parásito todos tenemos que trabajar, pagar impuestos, hacer que el Estado le pague las deudas, etc. Entonces, cuando hablamos de parásitos, ¿de qué porte es el parásito? ¿Sí? Cuando hablamos de depredadores, ¿de qué porte es la depredación? ¿Sí? ¿Qué les parece? Estamos hablando del enemigo. Hay un arco de alianzas que hacer ahí. El arco de alianzas parte de los productores directos, los trabajadores en general, los trabajadores pobres, los oprimidos, y llega incluso a la burguesía. En muchos sentidos,
a la mayor parte en número de los burgueses les convendría estar dentro del movimiento popular. Y entonces dejémonos de tonteras. Aquí hay un integrismo según el cual todos los burgueses son el enemigo, pero ¿de qué estamos hablando? Hay cagadas de burgueses que dan trabajo, que producen bienes reales. ¿Deberían ser el enemigo? Fíjense que yo creo que una dictadura del proletariado debería asegurarle a los pequeños productores de bienes reales la capacidad de pagar salarios justos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Asegurarle al empresario privado de los medios de producción la capacidad de pagar salarios justos. O sea, que aumente la productividad y obligarlo a aumentar el salario. Por supuesto, eso hace disminuir la plusvalía. Bueno, pero ese es el arreglo que tenemos. Lo dejamos vivir de la plusvalía, pero no abuse. Noten que a la larga, a ese agente social le va a convenir más estar en el proletariado que ganarse esa cagada de plusvalía. Pero eso que lo haga él. Eso que no sé si se dan cuenta, el horizonte comunista no pasa por expropiarlo al tipo. No, pasa por ir creándole un contexto de responsabilidad social de la empresa en que no puede contaminar, tiene que pagar buenos salarios, tiene que fomentar la educación, tiene que ser funcional al medio ambiente, tiene que fomentar la cultura. Entonces tú dices, ay, qué mejor voy a ser trabajador. Ya, a la larga. Después vamos a ver que eso es un problema súper concreto. Es muy, muy concreto lo que estoy diciendo, ¿no? Tiene que ver con quién produce el pan, quién produce los huevos, quién produce la carne de gallina. Lo que vamos a ver es que en realidad forma parte del horizonte comunista que esas producciones, la producción de alimentos, la hagan pequeños empresarios. Voy a proponer como parte del horizonte comunista que no haya industria de alimentos. Porque la industria de alimentos es la principal fuente de contaminación del planeta. Fíjense que la industria de alimentos contamina más que el petróleo. Todas las enfermedades, las gripes de todos los años se producen en la industria alimenticia. Todas las gripes son o aviares o porcinas o de vacas locas, todas. Hace un montón de rato que estamos consumiendo antibióticos de más solo porque se produce carne de manera industrial. Y entonces, claro, cuando uno dice, se preocupa en el hoyo de la capa de ozono, ¿no es cierto?, por la industria del petróleo, está bien eso, se acaba la industria del petróleo, pero noten que por este otro lado, si no hay 1 millón de chanchos de Freirina, ¿dónde se producen los chanchos? Es un problema súper concreto. Y yo voy a abordar ese problema en concreto. Pero estoy hablando de una cuestión que en realidad es de los ecologistas. Es decir, desconcentrar la industria alimenticia, le estoy robando la consigna a los ecologistas. Eso es lo que hizo Lenin. Eso es lo que hizo Lenin. Historiografía marxista, esto es inútil, es un cuento, una leyenda. No sirve para nada. Porque lo que voy a proponer no es imitar el ejemplo de Lenin, que pasó hace 100 años. Pero Lenin tenía un compadre que se llamaba Anatoly Lunacharsky. Era compadre, era padrino del hijo. Lo nombró ministro de Cultura. Lunacharsky dice, Lenin es el oportunista genial. Oportunista, pero genial. Uno se podría enojar, como que oportunista. No, pero genial. Lenin agarró el programa de los eseristas, agarró el programa de los anarquistas, agarró el programa de los mencheviques, lo reformuló como a él le convenía y lo presentó como programa de los bolcheviques. Eso se llama tesis de abril. Abril de 1917, estación Finlandia, llega el tren con el pelado Lenin ahí. Lenin baja y dice, hay que tomarse el Palacio de Invierno. Las medidas son las siguientes, compañeros. Todo el poder a los soviets, tierra para el que la trabaja, la paz ahora. Esas son las tesis de abril. Y los compañeros del Comité Central bolchevique le dijeron, oiga, usted hace 9 años que no está en este país. No sé si se ha dado cuenta, pero eso es lo que andan diciendo los eseristas. Sí, pues. Agarró el programa de los eseristas y lo convirtió en programa bolchevique. Oportunista, genial. Los bolcheviques no habían inflado los soviets. No, porque los soviets se inventaron espontáneamente en la revolución de 1905 y la mayor parte de los soviets los dominaban los anarquistas o los mencheviques. Y entonces los bolcheviques habían considerado que los soviets eran una organización pequeño burguesa, que lo importante eran los sindicatos. Entonces llega Lenin a la estación Finlandia a última hora y dice, todo el poder a los soviets. Había que estar ahí para decir, oiga, pero compañero, hace 10 años que estamos hablando que los soviets son pequeños burgueses. No, todo el poder a los soviets. Y le achuntó, pues era cierto, eso era lo que había que hacer.
dan cuenta? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando el programa de los anarquistas, el programa de los ecologistas, el programa de las feministas, y lo estoy inscribiendo en una perspectiva comunista. No, bueno, es un poco oportunista hacer eso, pero es genial. Mi compadre ya me dijo, Pérez es el oportunista, genial. ¿Quién es tu compadre? La lástima es que no estoy haciendo una revolución, pues si estuviera en la estación Finlandia sería mucho más heroico. Los burócratas. También me interesa una cuestión histórica, noten esta idea de estratificación histórica, porque uno cree que la estratificación, ¿no es cierto?, es por niveles de ingreso. No, también uno puede hacer estratificación diciendo qué religión tiene cada persona. Eso es estratificación. O qué género, o qué edad. Aquí estoy haciendo una estratificación como genética, de dónde salieron. Burócratas ha habido en toda la historia humana. Siempre ha habido gente que administra, sin ser, por eso, explotador. No. Bueno, comerciantes ha habido en toda la historia humana y los comerciantes no eran capitalistas. Industriales han habido desde la época del Imperio Romano y no eran capitalistas. Para que un industrial se llame capitalista, tiene que cumplirse ciertas condiciones históricas. Mercado de la fuerza de trabajo, propiedad privada de los medios de producción. Entonces ese industrial es un capitalista. Por eso que los industriales en el Imperio Romano no eran capitalistas. Y los mercaderes romanos o chinos no eran mercaderes capitalistas, porque la lógica que tenían no era la reproducción del capital en una condición histórica bien determinada. No todos los que se llaman comerciantes son comerciantes capitalistas. De la misma manera, no todos los administradores de la historia humana pueden ser llamados como clase burócratas. No, burócratas son los que al interior del capitalismo logran usufructuar de la plusvalía de tal manera de que sus salarios son mayores que el costo de su fuerza de trabajo. Es una condición histórica muy determinada. ¿Sí? El burócrata precapitalista fue siempre un administrador del saber. Sin embargo, solo los burócratas de la modernidad levantaron el saber como legitimación. Los burócratas precapitalistas no levantaban el saber como saber, sino como fe, como dioses universales, como magia. Entonces, una condición histórica de los burócratas, que su fuente de legitimación es el sistema del saber, en particular del saber científico. Hay, en primer lugar, burocracia en el capitalismo preindustrial. Esa burocracia preindustrial, el clero, los funcionarios del Estado, prolongan al burócrata precapitalista. Se sigue así. Sin embargo, esto es una cuestión de historiografía concreta, ¿no? El monto, la envergadura, la extensión del poder del Estado moderno es mayor que la de cualquier otra construcción estatal anterior. Los Estados europeos modernos tienen más poder, cuentan con más bienes, concentran el uso de la fuerza de una manera que ninguna sociedad precapitalista lo había hecho. Y entonces hay un cambio en la magnitud del poder que el administrador del Estado tiene. ¿Sí? El Estado centralizado inglés, el Estado centralizado francés, tienen mucho más poder en sentido relativo que el Imperio Romano, que el emperador de Roma y toda la administración de Roma. Y la cantidad de funcionarios estatales aumenta de una manera exorbitante. Toda la administración estatal romana cabe en una provincia francesa del siglo XVIII. Y noten que Francia es un país mucho más chico que todo lo que cubría el Imperio Romano. Entonces, un primer movimiento que pasa en la modernidad es que la burocracia crece. Crece de acuerdo con el aumento de la productividad. La sociedad es capaz de mantener más burócratas, más funcionarios improductivos. ¿Sí? Sin embargo, la burocracia como clase social tiene que ver con la revolución industrial. La burocracia aparece como clase social cuando los burgueses se convierten en capitalistas. Porque el burgués está en contacto con la división técnica del trabajo directamente. En cambio, al capitalista ya no le interesa la división técnica del trabajo, le interesa la pura reproducción del capital. Y entonces aparece un agente social que gestiona la producción,
Aparece un asalariado particular, que está a cargo de la gestión, no de la tarea de valorizar directamente los medios de producción. Ese asalariado a la larga es el tecnócrata. Con el progreso de la industrialización se va complejizando la división técnica del trabajo y la capa de funcionarios necesarios para administrar la gestión va aumentando. Esos funcionarios ganan hegemonía y a partir de esa hegemonía se convierten en clase social. Sin embargo, paralelamente ocurre que los capitalistas empiezan a tener problemas con la regulación del mercado mundial. Hasta el siglo XVIII el mercado mundial se regulaba con guerra, ¿no? Un tipo invadía, pero de repente invadían unos por acá, otros por acá y no se topaban. Desde fin del siglo XVIII para adelante, ¿no? Los ingleses, los franceses, los alemanes, qué sé yo, los norteamericanos se andan topando por todos lados. Y entonces empiezan a aparecer instancias de regulación transnacional. Noten que están las guerras mundiales, pero y detrás de las guerras mundiales los bancos transnacionales. La extensión de las industrias capitalistas se hace transnacional también. El capital financiero se hace transnacional. Y entonces aparece otro agente social que no es el tecnócrata en la división técnica del trabajo, sino que aparece el burócrata que lo que hace es regular el mercado. Producir algún tipo de regulación. Regulan la relación entre el capital y el trabajo, para eso está la policía, para eso está la democracia. Todos esos burócratas, ¿no es cierto?, que hacen que los trabajadores puedan seguir siendo explotados de manera viable. ¿Sí? Regulan, ¿no?, en los encontrones, las jornadas de unos capitalistas respecto de otros. Para eso está el comercio internacional, los reguladores, regulan el flujo internacional del capital. Para eso están los bancos transnacionales en primer lugar y las empresas transnacionales detrás. En ese momento, digamos, segunda mitad del siglo XIX para adelante, la burocracia deja de ser un sector social, como lo había sido en toda la época, en toda la historia humana, y empieza a ser una clase social. Es decir, empieza a construir hegemonía en torno al dominio de la división del trabajo. Empiezan a dominar la división del trabajo. Y entonces ahí hay dos capas, los tecnócratas, los burócratas del Estado. Y esas dos capas dan una larga lucha por la hegemonía. Y en esa larga lucha de la hegemonía la principal herramienta es el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la universidad. Las universidades son la fuente de legitimación de ese poder burocrático. La pretensión del saber, el sistema del saber, empieza a ser cada vez más especulativa y cada vez más legitimadora. O sea, la desproporción entre lo que le pagan al tipo y lo que el tipo efectivamente sabe empieza a ser cada vez mayor. El taylorismo tiene que ver con eso. El fordismo es otro momento de acumulación capitalista, de desarrollo de ese poder burocrático. Voy a llamar a ese poder burocrático burocracia de baja tecnología. La burocracia de baja tecnología está asociada a la industria armamentista, al estado de bienestar, a la lucha ideológica entre socialismo y capitalismo. Está asociado a las máquinas de escribir, a la cadena de producción, ¿no es cierto?, fordista. Es el burócrata antiguo, del que ahora se dice que era ineficiente. Con el post-fordismo hay un salto, por un lado en el poder y por otro lado en la cualificación de los burócratas. Voy a llamar a eso burocracia de alta tecnología. Por un lado, en la división del trabajo, o sea, los tipos dominando directamente los medios de producción. Por otro lado, en la mercantilización de los servicios. La mercantilización de los servicios, que viene arrastrándose desde el siglo XVIII, agarra un ritmo incontrolable en la segunda mitad del siglo XIX, por eso es la mercantilización de la educación.